Hola y bienvenidos a la última cápsula de nuestra quinta unidad que se relaciona con los bienes y servicios públicos y donde hacemos una referencia particular también al régimen de las empresas públicas en el Ecuador. Hoy vamos a tratar tres puntos principales. ¿Cuál es la noción de las empresas públicas? ¿Cuál ha sido el tratamiento y la evolución que ha tenido en el Ecuador? Y una pequeña referencia a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que a la fecha es la normativa que regula a estas instituciones en la República del Ecuador. En primer momento, debemos obviamente hacer un vínculo fundamental a la existencia de las mismas. ¿Por qué se crean las empresas públicas? Y las empresas públicas tienen obviamente su origen en el componente neoempresarial que se quiso incorporar en su momento a la gestión por parte del Estado, bajo la premisa que con el propósito en teoría de ganar mayor eficiencia y obviamente calidad, celeridad, etcétera, se debía utilizar la estructura empresarial. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un debate a nivel doctrinal respecto de qué es mejor, si lo público o lo privado. Y obviamente parte de ese debate se zanjaba, entre otras cosas, bajo la premisa que cuando se trata la prestación de un bien o un servicio bajo la dinámica de un consumidor, en este caso, entre comillas, cliente, va a tener obviamente un mayor peso su opinión y en consecuencia va a mejorar el servicio. Bajo esa premisa se intentó llevar la mayor parte de elementos de las empresas privadas bajo un modelo, en teoría, insisto, exitoso, para que sea aplicado a las empresas públicas. Y la empresa pública, su idea principal es que, por obvias razones, va a ser manejada por parte del Estado. Y va a ser manejada por parte del Estado porque se encuentra bajo su control. Y usualmente están creadas en los distintos países con el propósito de intervenir en la economía. Muestra de ello es que muchas veces ha existido críticas en este sentido que no deberían intervenir, obviamente bajo unas corrientes mucho más liberales. En cambio, unas corrientes mucho más progresistas, si ustedes quieren llamarlas así, han señalado que lo lógico es que también el Estado tenga una participación al interior del mercado con el propósito de que pueda también prestar sus bienes y servicios, generar unos ingresos y que estos ingresos, bajo esta premisa, sean redistribuidos. Pero obviamente aquí nos vamos a encontrar frente a dos situaciones. La empresa privada va a buscar siempre una rentabilidad, lo lógico es que busca un lucro que después va a ser repartido obviamente entre sus accionistas o entre sus socios respectivamente. A diferencia de la empresa pública, no tiene esta premisa, al contrario, busca maximizar obviamente unos beneficios de carácter social. Con lo cual es necesario cuando se haga, por ejemplo, una auditoría o cuando se haga una revisión, que se busque precisamente cuál fue el objeto a través del cual se la creó, obviamente usualmente para satisfacer unas necesidades o prestar unos servicios públicos, y que si bien es cierto no vayan a pérdida, no obstante van a haber ciertas condiciones a través de las cuales, sí, obviamente va a intentar prestar también ciertas condiciones bajo beneficios sociales. En el caso ecuatoriano, nosotros vamos a encontrar sobre todo dos momentos históricos fundamentales. El primero asociado a la década de los 70 del siglo pasado y el segundo, sobre todo a partir del 2007-2008, es decir, de la naciente autodenominada Revolución Ciudadana. En la primera, asociada obviamente al nacionalismo emergente que vivió la República del Ecuador, sobre todo con los procesos de la dictadura, y la dictadura obviamente con el boom petrolero. ¿Cuál era la idea? La idea que se tenía era que, por obvias razones, si el Estado estaba generando unos importantes ingresos, la idea que tuvo este régimen de corte, insisto, nacionalista, era redistribuir esa riqueza. Y para redistribuir esa riqueza se crearon, entre otros, unas empresas. Y estas empresas públicas, en este caso, venían obviamente a ofrecer esos servicios. Tanto es así que muchas repercusiones desde el punto de vista económico se sintieron en aquella época. Empresas clásicas que se crearon en ese entonces, que dependían sobre todo del Ejecutivo, encontramos, por ejemplo, CEPE a nivel de petróleos, TAME, que fue creada con el propósito de prestar servicios aéreos, pero del ejército, por sus siglas, Transportes Aéreos Militares del Ecuador, pero que obviamente a partir
de la década del 2000, sí, de la segunda década del 2000, va a cambiar su estructura a un EP. Correos del Ecuador, obviamente los ferrocarriles, la empresa de alcoholes, o Emprovid. Emprovid, que ustedes recordarán, no era más que una empresa del Estado que se dedicaba a proveer alimentos a través de sus bodegas y supermercados, con el propósito de otorgar a precios oficiales, a fin de evitar la especulación. Dentro de esto, obviamente, hemos encontrado que también los gobiernos locales, bajo la antigua ley de régimen municipal, prestaban obviamente servicios y obviamente también tenían la posibilidad de crear empresas, pero esas se llamaban empresas municipales. ¿Sí? Sin embargo, el cambio viene a partir del año 2009 y viene a partir de octubre del 2009 con la aprobación de la famosa Ley Orgánica de Empresas Públicas, la LOE. Y esta Ley Orgánica de Empresas Públicas busca sobre todo poner de manifiesto dos cosas. Uno, el papel central que le otorga la Constitución del Ecuador y protagónico en este sentido a las empresas, al gobierno central y al Estado en general dentro de la economía. Y lo segundo, por obvias razones, también busca generar tres modelos de empresas. Modelo de empresas que viene desde el Ejecutivo, otro por su parte que viene de los gobiernos autónomos descentralizados y un tercero de las universidades respectivamente. Bajo este modelo, sí se cambiaron algunos parámetros muy importantes. Y dentro de estas composiciones, sobre todo, se otorgó un gran rol, protagónico rol, en este caso al Ejecutivo y a sus delegados, bajo una estructura que sigue el hiperpresidencialismo, pero sigue al centralismo. Es decir, por ejemplo, en toda empresa pública siempre, que depende del Ejecutivo, siempre tenía que tener una estructura asociada al Ejecutivo. Cambio trascendental que se vive frente a lo que vivíamos anteriormente. Usualmente, si ustedes hacen una comparación previa al 2009, las empresas públicas, si bien es cierto, tenían una participación, por ejemplo, del Ejecutivo o del Ministerio del ramo, ¿sí? Sin embargo, tenían una importante participación, ya sea del sector privado y del tercer sector. ¿Cuál fue la crítica que se hizo a partir del 2009? Que esto no era lógico porque, por ejemplo, habían representantes de los trabajadores, representantes de los propios empleados, ¿sí? Y se decía, no pueden llegar a ser juez y parte, y si bien es cierto se les debe escuchar, no pueden tener poder de decisión. Por obvias razones, criticable desde una perspectiva sobre todo de hacer empresa de una manera distinta y sobre todo que se escuchen los intereses de ellos. Y lo otro, se decía, mal pueden escuchar, por ejemplo, antes estaban en los directorios universidades, gremios y asociaciones, ¿sí? Sobre todo piensen ustedes en las cámaras, etcétera, y se dijo, no pueden estar presentes porque no pueden estar vinculadas a temas, por ejemplo, que pueden estar siendo partícipes. Un ejemplo, en la anterior estructura, por ejemplo, de Andinatel, de Pacifictel, que después se convierte en la CNT, sí se permitía la participación, por ejemplo, de los trabajadores, de los servidores públicos y, por supuesto, también, por ejemplo, de las cámaras de comercio o, en su defecto, de los grupos empresariales a través del comité de cámaras, etc. ¿Qué se dijo en su momento? Es ilógico que esto suceda porque son competencia y al ser competencia, ellos terminarán haciendo para mal. Creo que aquí hay que ser muy objetivos. Si bien es cierto, podemos decir que lo lógico es que solamente quienes sean parte, es decir, quienes busquen el rédito y estén claros con el giro del negocio deben estar, pero por otro lado no debemos perder nunca la esencia de lo público. Y lo público es de todos. Público no quiere decir del gobierno, sea un color de gobierno, sea el candidato, el gobernante A, B, C o D. No, ¿sí? Y en segundo lugar, obviamente es la presencia que se tuvo de manera particular del gobierno central en estas. ¿A través de qué? De las diversas formas de participación de la propiedad. Véase el caso, la interpretación que pidió el presidente de la República respecto de los artículos 313, 314 y 315 de la Constitución en relación a los sectores estratégicos y si estos tenían que ser explotados y prestados directamente por una empresa pública o en su defecto hacerlo a través de la propia institución. La Corte Constitucional en su interpretación dice no necesariamente tiene que crearlo, lo puede hacer usted mismo. Dentro de los objetivos que persiguen las empresas públicas, vamos a tener una serie de buenas intenciones y algunos aspectos que son necesarios. Siempre se tenía que
hablar de cuáles eran los procedimientos para su creación, cuál era el establecimiento de los medios para tener unas metas y unos fines, es decir, que se cumpla un propósito. Además, que tenga una autonomía de corte financiera, administrativa y de gestión, así como fomentar un desarrollo integral, sostenible y desconcentrado. ¿Por qué? Porque la idea al final del día era tener un principio de cercanía, que ese principio de subsidiariedad se ponga en práctica, con el propósito de beneficiar en estos casos a quien, por supuesto, a los consumidores. Recuerden, si en el sector privado hablábamos de un cliente, acá estamos hablando de un usuario consumidor. Yo lo prefiero llamar como un ciudadano usuario que tiene derechos. De la misma manera, vamos a tener unos parámetros de explotación y estos parámetros de explotación van bajo el precepto de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque atienden a fines económicos y empresariales, que es lógico porque voy a buscar obviamente una inversión y una recuperación, pero sin olvidar al ser humano, sociedad y por supuesto los factores ambientales, es decir, que puedo hacerlo en tanto en cuanto respete la armonía con la naturaleza. Lo mismo que se basa sobre todo bajo estos preceptos del buen vivir que se busca, entre otras cosas, bajo un desarrollo armónico con la naturaleza, en un marco jurídico donde se trate de una u otra manera de compensar, por ejemplo, sectores desfavorecidos. Aquí entra de manera directa lo que habíamos conversado hace un momento, que me refería a la rentabilidad social, evitando situaciones monopólicas, es decir, que su participación, se tenía la intención bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que la participación del Estado, dicho de otra forma, llegue a romper en ocasiones precisamente esos monopolios o oligopolios que podían estarse presentando y establecer unas opciones de una mirada mucho más eficaz, eficiente en relación con la administración. Dentro de estos principios, el buen vivir, que se puso siempre como una consigna, entender el factor de lo público, el beneficio de lo público, no entendido desde el punto de vista de un gobierno, sino que es de todos, y en tanto en cuanto se tienen que buscar unas soluciones. La racionalidad, la rentabilidad y el control social con el propósito de ¿qué? De, obviamente, que exista, que se cumpla ese famoso principio de accountability, de rendición de cuentas, en tanto en cuanto se mantenga una armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un Estado, en el caso ecuatoriano, que no solamente reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, sino que además nos habla de manera clara de una garantía estatal de un acceso a un medio ambiente sano, bajo unos principios que ya hablamos en clases anteriores de la prestación de los servicios públicos, que era la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficacia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad y seguridad. Y lo que sí hace aquí de manera particular, hay una referencia a la accesibilidad. Accesibilidad que viene de la mano de precios equitativos, es decir, que pueda acceder obviamente a la prestación de los servicios en tanto en cuanto los pueda cubrir, que los pueda pagar, para evitar, en este caso, por ejemplo, adecuarse a los costos socioambientales y de producción, es decir, la repercusión que esto puede llegar a tener dentro del medio ambiente y, obviamente, entender esta visión de lo público. Con un corte ya bastante pasado, en este caso del 2013, sí, estamos hablando de 7 años, sin embargo, les traigo este gráfico porque fue el boom en su momento de las estructuras de las empresas públicas. Estábamos hablando 4 años después de la creación de la ley y teníamos a nivel del gobierno central 28, en este caso, empresas públicas, 25, 100% públicas y 3 de economía mixta y 212 de los gobiernos autónomos descentralizados. Tengan presente que tenemos en total 24 provincias y 221 municipios. A ese momento había casi una empresa pública por cada uno de ellos, lo cual no deja de llamar la atención porque son unas cifras bastante altas. Es también conocido, ¿sí? Que se mostraba que habían unas empresas que eran mucho más rentables y unas que eran menos rentables. Muestra de ello es que en los últimos años, en los últimos 2 años, se ha vivido un proceso de solicitud de reducción del tamaño del Estado. Y bajo esa solicitud de reducción del tamaño del Estado, hemos llegado a algunas conclusiones, es decir, que se mantengan aquellas empresas públicas que generan una rentabilidad y en el caso de aquellas que no generan rentabilidad, se eliminen.
Muestra de ello es lo que sucedió ya en su momento con Petroamazonas, que ya pasó obviamente a una administración privada, también que se encuentra en proceso de liquidación. Ecuador Estratégico fue la empresa creada para el desarrollo sobre todo de las grandes, del acompañamiento, perdón, de la construcción de las grandes infraestructuras asociadas a los sectores estratégicos con el propósito de mostrar de la reinversión de los recursos que se podía hacer en el propio territorio. Muestra de ello es lo que se hizo, por ejemplo, en distintas comunidades del oriente o en su defecto en la propia sierra en relación a, por ejemplo, situaciones de carácter de infraestructura, de salud o de educación respectivamente. La unidad nacional de almacenamiento EP, que fue ya cerrada precisamente por no ser rentable, y los medios públicos que si bien es cierto, atención, que si bien es cierto, se han señalado en múltiples ocasiones que no son rentables y que por parte de la Presidencia de la República se ha solicitado que se los elimine. Vienen ya algunos años con la promesa, en teoría, de que esto se corte. No obstante, del otro lado, desde el punto de vista de la rentabilidad, si bien es cierto hay algunas que son rentables, también esto ha hecho, entre otras cosas, que se busque, por obvias razones, también que en tanto en cuanto es rentable, también se pueda producir a partir de esto, sobre todo a partir de empresas como CELEG y CENEL, que obviamente estamos hablando de producción y distribución y comercialización respectivamente de energía eléctrica, que puedan pasar a manos privadas, o en su defecto CNT, que se habla de un proceso de desregularización y desregularización con apertura al capital privado. ¿Qué quiere decir? Que no se privatizaría al 100%, sino que, por ejemplo, determinadas fases lo entrarían. Véase, por ejemplo, la fase de comercialización y no la parte de generación. Y por último, hacer unos aspectos relacionados con el directorio y la gerencia. Directorio, no se olviden, es aquel cuerpo colegiado, es decir, de múltiples miembros que buscan sobre todo la conducción, el establecimiento de esas líneas macro a través de las cuales se va a desarrollar la empresa pública y cuáles son los objetivos y fines que tienen que marcar con un establecimiento de unas metas. Mientras que la gerencia es obviamente la parte ejecutora, administrativa, que además de ser de libre nombramiento y remoción por obvias razones, sí busca sobre todo es una persona mucho más dinámica que se concentra en un solo individuo que va a llevar sobre todo las grandes decisiones que el otro le da. Piensen ustedes una especie de paraguas, bajo ese paraguas va a poder actuar con el propósito de cumplir unas metas. Por ello, el directorio fija unos objetivos, pone obviamente una eficacia y una eficiencia, busca cuál va a ser la rentabilidad de la operatividad, determina cuáles son los puntos y los planes y programas porque va a aprobarlos, por eso en teoría siempre se terminan aprobando por parte de estos cuerpos colegiados y vigila que los planes estratégicos presentados a su vez por gerencia se vayan cumpliendo ya sea de manera trimestral, semestral, etc. Versus la gerencia que tiene una autonomía, que busca directamente, si bien es cierto, ser controlada, sin embargo tiene la independencia necesaria para poder obrar y sobre todo busca desde su perspectiva ya individual cumplir con los designios del directorio para después rendirle cuentas y ver hasta qué punto ha logrado cumplir. Eso lo que les quería comentar de manera particular y dentro de la ley vamos a encontrar obviamente que el propósito de las mismas era el hecho de regular cómo se constituyen, cómo funcionan, cómo pueden llegarse a liquidar, cómo se pueden llegar a fusionar obviamente las empresas públicas. Y dentro de las empresas públicas se va a definir obviamente desde el punto de vista de el directorio, cuáles son las atribuciones de la presidencia, cuáles obviamente las funciones ya a nivel de la gerencia y sobre todo qué va a ocurrir con otros que van a estar en menor jerarquía, por ejemplo, con la gerencia subrogante, de las gerencias de las subsidiarias, de las filiales respectivas. ¿Por qué? Porque se veía una forma mucho más amplia de organización y también cómo hacer de manera particular el régimen laboral y el manejo de los contratos colectivos, tanto con los obreros y, por supuesto, con cada uno de los servidores públicos. Porque no olvidemos que la Ley Orgánica de Empresas Públicas le dota a cada empresa pública de su propio marco normativo con el propósito, en este caso, de hacerle, por obvias razones, híbrida. Sí, híbrida porque no va a ser
ni siquiera, no va a ser ni, no va a ser ni ceñida 100% a la LOCEBI y 100% al Código del Trabajo, sino va a ser el propio directorio el que va a terminar, en este caso, aprobando y buscando lo mejor para sus empleados. Veas el caso de la rentabilidad social y de los subsidios. ¿Por qué? Porque la idea es que si bien es cierto los excedentes de las empresas públicas se pueden reinvertir con propósitos sociales, no obstante se van a buscar también que exista siempre atados a las empresas públicas proyectos sociales vinculados tanto a políticas públicas que desde el gobierno central las empresas públicas busquen la ejecución sin llevar obviamente a generar pérdidas, pero con el propósito de garantizar, por ejemplo, la asignación de unos subsidios respectivos. Por su parte, dentro del régimen tributario, se aplica un régimen también de no exoneraciones previsto en el Código Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno. Para que las empresas puedan beneficiarse, siempre será un requisito indispensable que estén inscritas dentro del RUC bajo la denominación de empresa pública. Y sobre todo el hecho que sí nos resulta interesante, sobre todo y que es lógico, todas las empresas públicas que presten servicios públicos, que es obviamente la unidad que estamos estudiando, van a estar exentas del pago de regalías o tributos de cualquier tipo. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, de la ocupación del espacio público, de la vía pública o del espacio aéreo, etc. ¿Sí? Muestra de ello es, por ejemplo, lo que ha sucedido siempre la pugna con los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, con el uso de la ductería, de los ductos, obviamente, que se utilizan y los problemas que se han vivido. También se va a regular en la ley cuáles van a ser los sistemas de información, el control, el manejo, la fusión que puede llegar a existir, es decir, la unión, pero también la escisión que puede llegar a existir, es decir, el propósito de que una empresa se divida. Y los procesos, si se habla de la creación y de la constitución respectivamente, también se hablará de los procesos de liquidación. Y procesos de liquidación y disolución donde se generará una especie de liquidador que se va a realizar el acompañamiento respectivo en este sentido. No obstante, un tema que merece la pena, sobre todo, tener presente es que las empresas públicas tienen jurisdicción coactiva, es decir, que la recaudación de los valores que les sean adeudados por parte de sus clientes o los usuarios o los consumidores pueden estar aplicadas bajo lo que establece el Código Orgánico Administrativo, es decir, directamente las empresas pueden realizar juicios directos. Esto, por ejemplo, se ve y es una curiosidad y mucha gente se pregunta por qué el caso de, por ejemplo, la CNT, por un contrato de internet, un subdefecto, por un contrato telefónico, me inicia un proceso coactivo. Porque obviamente tienen esta jurisdicción y la utilizan con el propósito de recuperar los valores a ellos adeudados. ¿Sí? Hasta aquí la cápsula, espero que haya sido de su interés. No se olviden que complementaremos la clase con algunas lecturas y con unos vídeos interesantes precisamente de la rentabilidad social y de algunas empresas que no han llegado a cumplir este propósito. Muchas gracias por su atención y si les gustó este video no olviden darle like. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.